En la calle Karl Johan, una de las más transitadas de Oslo, hemos quedado con Lorena, que trabaja muy cerca de aquí. Lorena, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí Jorge de Aragoneses por el Mundo. Lorena, hemos dicho que trabajas muy cerca de aquí. Sí. ¿A qué te dedicas exactamente? Pues soy becaria ICES del Instituto de Comercio Exterior, aquí en la oficina comercial de la Embajada Española. ¿Y desde dónde viene Lorena? De Zaragoza. La aventura era que por mi carrera, por la que hice la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, pues tuve complicado irme de Erasmus y pues tenía ahí esa espinita clavada de salir al extranjero y tener pues mi experiencia exterior. ¿Y cómo has llevado la vida aquí, sobre todo el invierno? Pues un poquito duro, la verdad, porque había días que ni siquiera amanecía y el sol lo notas, te entra un poco de depresión. En noviembre ya casi estaba contando los días para irme en Navidades a casa. Pues ahora estamos en el National Theatre, que es donde queda todo el mundo, y me recuerda un poco a los cañones de Zaragoza, ¿no? Aquí, ahora quizá porque es por la mañana, pero por la tarde y por la noche aquí hay un montón de gente. Y luego además, pues cada vez que paso por aquí, pues ahí está la Universidad de Oslo y la verdad es que me recuerda mucho a la Facultad de Derecho de Zaragoza, con las columnas y tal. Es muy distinto la arquitectura de aquí, los edificios, como veis, son más pequeños, más antiguos y sobre todo las calles son muy de piedra, muy estilo ciudad medieval. Para llevar tacones es muy complicado porque se te quedan ahí trabados y tal, pero las noruegas las ves ahí súper naturales y bueno, y en invierno con el hielo y todo, ellas van súper felices. Bueno, Jorge, y una cosa de cuando vine aquí a Noruega que me llamó mucho la atención son los trolls, que en las tiendas aquí de recuerdos de Noruega pues siempre hay trolls para comprar de recuerdo y ves, los ponen aquí en plan... Un poco feos. Sí, la verdad es que sí. ¿Los trolls se portan bien o no? No, son malos. Hay cuentos y leyendas sobre los niños para asustarles y tal. Como aquí hay tanto bosque, pues es un poco como las brujas de Trasmoz, ¿no? En Aragón. Pues ahora estamos aquí en la fortaleza de Oslo y como veis desde aquí se ven unas vistas preciosas del puerto de Aker Brygge. Y bueno, y como veis hay mucha zona verde y la verdad es que los noruegos en cuanto sale el sol, pues como normalmente no sale mucho, pues ellos aprovechan y vienen aquí. Hay algunos que vienen preparados y vienen con el bañador, el bikini y tal, pero bueno, si no, improvisan y se ponen en ropa interior y tal. Y la verdad es que aquí la gente no te mira y suelen ser bastante liberales en cuanto a la vestimenta, así que no hay problema. Ahora estamos en el puerto que veíamos desde la fortaleza y como ves está muy animado con terracitas. Este sitio es bastante bonito. ¿Suficientemente bonito como para no echar de menos otras cosas en Zaragoza? No. Hay otras cosas que sí que he hecho muchísimo de menos de Zaragoza. Hombre, aparte de mi familia y mis amigas, que lógicamente las echo un montón de menos, sentí mucho que me perdí el Pilar. Fue el primer año que me perdí los Pilares y la verdad es que para mí las fiestas del Pilar significan, no sé, quizá ya no es tanto devoción a la Virgen ni nada, sino es el buen rollo que se genera entre la gente. Tú vas a Interpeñas y es como los antiguos pueblos de las verbenas de los pueblos de antes y todo el mundo, no sé, la verdad es que es un buen rollo entre la gente es distinta. Bueno, Jorge, una cosa muy típica de aquí del puerto es los vendedores de gambas en los barcos que las acaban de pescar. Can we have a small one? Thank you very much. ¿Y esto son gambas recién traídas? Claro que sí, las pescan por la mañana. Fresquitas, pero claro, un poco como sí. Las del tubo de Zaragoza, ¿no? Sí, pero bueno, recién traídas, ¿o no? Sí, recién traídas. Oye, ¿tú te has acostumbrado a la comida noruega?
Pues sí, la verdad es que aquí hay muchas cosas con pescado, la lasaña, las hamburguesas, todo es con pescado aquí. Porque la carne es muy cara. Buah, carísima, no se puede. A ver. Está buenísima, ¿eh? Está riquísimo. Y el pescado aquí está muy bien. Oye, que me tengo que ir al trabajo, que tengo que terminar unas cosillas, pero luego he quedado con unas amigas para ir a un bar que está estupendo con una terraza, y ya verás cómo te va a gustar, ¿vale? Luego nos vemos. ¿Me dejas a mí con todas las gambas? Claro que sí. Bueno, Lorena, nos vemos. Hasta Nos luego. Vemos. Buenas, Lorena. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Ya tal? en la terraza que habías comentado y veo que acompañada ahora, ¿no? Sí, mira, te presento. Ella es Iciar y Fanny, mi compañera de piso. ¿Y con noruegos no quedáis? Pues el tema está complicadillo porque la verdad es que no tenemos muchos amigos noruegos, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Es muy difícil hacer amistad con ellos, la verdad. Es muy complicado porque son muy tímidos y siempre van entre ellos, amigos de toda la vida, de la infancia, y es muy difícil meterse en el círculo. Pero Lorena, yo estaba pensando una cosa. Con lo morena que eres, tú aquí tienes que llamar un montón la atención, ¿sí o no? Sí, la verdad es que sí. Yo cuando voy por la calle soy como un alien, pero... ¿Pero se liga entonces, Lorena? ¿Es fácil para una española, para una aragonesa? Quizás en la noche, cuando ya van un poco bebidos y se sueltan un poquito, pues igual sí, pero no. Bueno, Lorena, ya estamos en tu casa y lo que estamos haciendo ahora es el Forspill para los noruegos, ¿no? Sí, se hace aquí antes de salir un poquito, pues beber, porque luego es muy caro allí. Y nada, y luego otra vez pues vendremos cuando cierren los bares a las 3, que es muy pronto para nosotros españoles, y luego vendremos otra vez aquí un poquito a hacer el after hours en casa. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama Naspil. ¿Y en Zaragoza tú hacías algo parecido a esto? Pues si había oportunidad y se marchaban los padres y tal, pues quizás sí, pero como vivimos todos con los padres es un poco complicado. Bueno, Lorena, y hablando de Zaragoza, ¿tú tienes fecha de regreso para volver a esa ciudad? Pues quizá más tarde. Ahora de momento pues me gustaría viajar, soy joven y conocer otros países, otras culturas, es algo que me gusta. Pues si te parece, Lorena, nosotros nos tenemos que ir, nos quedamos sin el Naspil. Pero bueno, que disfrutéis aquí. Muy ¿vale? bien. Y si quieres mandar algún saludo. Skol, pues saludo a mi familia y a mis amigas, que os quiero un montón a todos y os echo mucho de menos. Adiós, Lorena. Adiós. Nos vemos.